Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diácono a este hermano nuestro. Querido Padre César, párroco de esta parroquia de María Auxiliadora en Punta Alta, ¿sabes si es digno? Teniendo en cuenta la consulta hecha al pueblo cristiano y con el voto favorable de las personas a quienes compete darlo, doy fe de que es digno. Con la ayuda de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, elegimos entonces a Eduardo, hermano nuestro, para el orden diaconal. Podemos cantar. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, mi hermano Guillermo y todos ustedes, Jorge, no voy a nombrar más para que no se sepa cuántos somos. Los justos, los protocolizados. Especialmente querido Eduardo, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y San Pablo en la carta a los Romanos continúa, de aquellos que Él llamó según su designio. Y el llamarte según su designio y el sentido de esa frase, que Dios dispone todo para el bien de los que Dios ama, por lo tanto para tu bien, es un signo de la paciencia de Dios, que te llama porque el Señor te llama para que estés con Él, para enviarte a predicar, para sanar a los que están enfermos, porque quiere ser tu amigo, y esto se ha despertado desde el bautismo, pero poco a poco y con la paciencia de Dios, a pesar de nuestras impaciencias, Él nos lo da a conocer en el tiempo. Y lo hacemos este llamado específico, a pedido del párroco, en nombre de la Iglesia, en un contexto litúrgico muy especial. María, mediadora de todas las gracias, y en su casa, María Auxiliadora, abogada, consoladora nuestra. Y últimamente suena en el corazón, en el tuyo, porque esa frase de San Pablo se puede ir desplegando, y en el mío, después de nuestro diálogo, y no solo, aquella frase que a muchos les hizo picar la cabeza de la primera misa solemne del Papa emérito Benedicto XVI, cuando dijo en medio del sermón, sufrimos por la paciencia de Dios. Pero después San Pedro en una de sus cartas dirá, no es que Dios tarde en cumplir sus promesas, sino que el tiempo, la historia, no son sino un signo de la paciencia de Dios, porque Él quiere que todos se salven. El tiempo y la historia son justamente signos de esa paciencia de Dios que, insisto, en la historia, aunque nos parezca que esto se tarda en cumplir, nos regala la posibilidad de ver más claro, más adentro, más alto, más profundo y con una mayor amplitud o anchura. María, estamos en su casa, no alcanzaba a comprender las cosas que Jesús niño le decía, o adolescente a los 12 años, pero lo guardaba en su corazón. Llegada la hora lo comprendería recapitulando todo. Y hoy la carta a los Gálatas hemos proclamado las lecturas de esta fiesta de la Virgen, hoy en sábado, y en la fiesta de María Mediadora. Es medianera, pero si nosotros aquí en Argentina decimos medianera, ya enseguida pensamos en otros problemas, que también hay que resolver, pero mediadora de las gracias entendemos qué quiere significar. En la carta a los Gálatas, el primer texto tan bello, que se lee especialmente alrededor de la Navidad,
nos habla de la plenitud de los tiempos. En ese sentido y en tu camino hacia el diaconado, hoy celebramos esa plenitud, es decir, ese ya de Dios, ese hoy de Dios, ese tiempo establecido, el tiempo justo, el tiempo puntual, providencial, en el que comprendemos más a fondo el paso de la esclavitud a la libertad de los hijos, de la condición de servidumbre a la libertad de los hijos, de la impaciencia de los hombres a la paciencia de Dios, que quiere que todos se salven. Suena siempre en nuestro corazón la parábola del hijo pródigo, en Lucas. El que se va porque se cree libre, el que tenía el copete alto y después la vida hizo que bajara el copete, como te pasa a vos, como nos pasa a todos. Pero es el Evangelio de Juan el que en otro contexto nos ayuda a entender esto. Porque incluso leyendo la parábola del hijo pródigo, a veces nos ponemos del lado del hijo mayor, pobre, siempre laburó, no desobedeció ni una de las órdenes, ni un cabrito, y nos recostamos en ese deseo de justicia, o ahora está de moda decir de los méritos, frente al que no los tiene. Pero Juan dice una frase en el medio del contexto de su pelea más ardua con los judíos, con las autoridades religiosas, cuando dice: el esclavo quiere irse, es el hijo el que quiere quedarse siempre en la casa. Porque lo que querés hoy, y se lo pedís a la iglesia enseguida en el interrogatorio, es querer servir por ser hijo y no tener que servir por ser esclavo. Parece apenas un cambio de palabras, pero es clave. No tenés que servir, serías un esclavo. Querés servir. En una palabra, siguiendo a Pablo, ay de mí si no sirviera, ay de mí si no evangelizara, si no predicara el evangelio. Como el hijo que no vino a ser servido, sino a servir. Por pura iniciativa suya, del Señor te ha elegido. Y ahí Pablo nos regala en la lectura de hoy Cristo nacido de mujer, es decir, uno de nosotros, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, sangre de nuestra sangre. Él ha abrazado toda la naturaleza humana. Todo lo que sos lo ha elegido. La humanidad completa. Pero no solo es uno de nosotros, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, sangre de nuestra sangre, sino que también ha nacido bajo la ley, que no significa que nació bajo un código de comercio. No, la ley en San Pablo es algo mucho más. La esclavitud que después, él nació no solo de mujer, sino bajo la ley. Es decir, inserto en el pueblo de Dios, por rebajamiento, por humildad, para enseñarnos a ser hijos, no por obligación. Él ha abrazado la historia de la salvación de un pueblo, como hoy, en este llamado nuevo que despliega el del bautismo, te ha llamado a lo largo de la historia. Jesús, y por algo los evangelistas Lucas y Mateo comienzan prácticamente con la genealogía, no solo es uno de nosotros porque comparte nuestra naturaleza, sino que abraza toda la historia del pueblo, aún aquellas páginas que uno preferiría poner debajo de la alfombra, las tuyas, las de tu vida, las de tu historia, de dónde vienes, lo que viene en tu equipaje. Aquí adelante no ha habido ninguna aduana, a ver, saque esto no, esto sí. Si lo hubiera, ninguno de nosotros estaríamos aquí. No por tu historia, sino por la nuestra. Tu filiación, aquí está Marta, tu madre. En el cielo estará tu papá. Tu matrimonio, Silvia. Mejor no pedirle a ella que dé un testimonio. Tu paternidad, tu pertenencia a este pueblo, tu sentido de la palabra concordia, que tiene muchos significados en tu vida. Primero ir allá,
y encontrarla, y segundo, construir tantos años de concordia, que significa un mismo corazón, dos corazones que van juntos, cordis, que es corazón. Ahora, ese rescate, ese sentido de la redención y la salvación nos viene por el bautismo. Por supuesto, antes lo prepara la familia, la misma llegada a la vida es ya un don de Dios, pero el bautismo nos hace definitivamente libres. Y es uno de los sacramentos que especialmente la Iglesia te pide que celebres. Administrar el bautismo recordando siempre tu propio rescate, tu propio paso a la libertad, tu propio sentido de la filiación adoptiva, para poder decir, no solo vos, sino aquel que bautizarás, Abba, Padre, como bien dijo la guía. Y esto lo conoces en tu experiencia de hijo, de nuevo, y en tu experiencia de papá, para decirlo y distinguirlo de padre, porque todos tenemos ese sentido de la paternidad. Pero no es tu corazón espiritual el que dice Padre, es el Espíritu Santo en tu corazón que dices Padre. Porque si fuera tu corazón espiritual, bastaría un poco de ejercicio espiritual y ya está, sale la palabra. No, es el mismo Espíritu que grita en nosotros, Padre. A través de la oración ayudarás a la comunidad cristiana y a cada uno de los que te serán confiados a reconocerlo. La oración, la adoración eucarística, en tu servicio al altar de la Eucaristía, al altar de la palabra, al altar o la mesa de los pobres. Tu misión, y ahí de vos si no la predicaras, es llevar al pueblo de Dios a pronunciar esa palabra Padre, como Jesús la pronuncia directamente al referirse a Dios. En varias oportunidades Jesús llama a Dios directamente Padre. Otras veces dice, cuando recen digan Padre Nuestro. Pero las veces que Jesús se refiere directamente a su Padre diciendo Padre, nos ayudan a abrazar toda nuestra vida y a reconocer aquello de la paciencia de Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, lo dice con la alegría y el gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque has revelado estas cosas a los pobres, a los más pequeños. Luego vienen momentos especiales, por ejemplo, lo que antecede inmediatamente a la resurrección de Lázaro. Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por aquellos para que crean. Pero después viene el momento del apriete de la vida, el monte de los olivos. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Y finalmente, al finalizar la existencia terrena de Jesús, ya no solo la agonía, sino la misma muerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso que se encarnará en tu oración ha de ser explicado, proclamado, gestado, engendrado en las comunidades que te serán confiadas. Hoy, a modo de salmo responsorial, hemos cantado, porque lo han cantado, el Magnificat. En el Magnificat se nota esa mediación de María, esa alegría del corazón que surge de reconocer la misericordia de Dios, que ha hecho obras grandes en la pequeñez, en la miseria de su servidora. De un modo femenino, intuitivo, materno, sutil, delicado, amoroso, pero no por eso menos fuerte. Todas las tardes de nuestra vida cantamos esto que una mujer ha proclamado a los cuatro vientos. Esto es celebrar, porque el Magnificat es una celebración. No olvides tu historia, porque esa celebración de la oración se llevará a la Eucaristía. Hemos hablado del bautismo y hoy la providencia te llama a realmente celebrar el bautismo, a enseñar a rezar, como te decía. Pero hoy pasamos a otra celebración en el Evangelio, la de un matrimonio, en casa de María Auxiliadora.
Y una frase que se repite 2 veces en el Evangelio de Juan. María estaba allí, la madre de Jesús, en Caná, fiesta, boda, celebración. Y luego en la cruz, María, la madre de Jesús, estaba allí, al pie de la cruz. Se te pide recordar, es decir, volver al corazón, hacer memoria. Sirviendo al altar de la Eucaristía, hagan esto en memoria mía, dijo Jesús. Pero antes, Jesús se ató una toalla y lavó los pies. Si yo, que soy el maestro, y tienen razón en llamarme así, hago esto, lo mismo hagan esto en memoria mía. Entonces reconocerán que hay Eucaristía junto con el servicio, sin poner debajo de la alfombra ninguna de las 2 dimensiones de esta hagan esto en memoria mía, el servicio y la oración. Y muchas veces deberás recordar a la comunidad y a vos mismo que si tienes algún entuerto con tu prójimo, con tu hermano, deja ahí la ofrenda, reconcíliate con tu hermano o tu hermana y luego lleva la ofrenda al altar, porque van juntos. El Evangelio, en esta lectura predilecta, digamos así, del movimiento familiar cristiano, Caná, nos hace ver de nuevo, de una manera ya sacramental, porque estamos celebrando la Eucaristía y tu ordenación diaconal, lo que has visto, tu experiencia, e insisto en repetirlo, de hijo, de esposo y de padre. Era una boda. Y ahí estaban sin vino. María, con su sutileza, transforma la crisis en una gran celebración. Transforma la crisis en no solo 600 litros del mejor vino cuando ya todo el mundo estaba bebido, sino que el agua de la ley de la antigua alianza, que era incapaz de purificar, se convierte en un vino símbolo de la nueva alianza sellada con su sangre, que renueva, sana, eleva y perfecciona lo creado a una nueva creación. Recordará siempre, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y ahora se te invita de un modo especial, palabra y sacramento, a servir ese vino nuevo, que es alguien y no algo. El agua de la purificación era algo que lavaba, que ayudaba, que invitaba. El vino renueva de adentro, el vino de la nueva alianza, en la sangre de Jesús. La amistad con el Señor, invitado especial a su boda. La ordenación es un signo de esa dimensión esponsal entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia. ¿No será por eso que entre las dimensiones celebrativas del diaconado especialmente se subraya la de bendecir los matrimonios? Pero no, listo, una vez y ya está, como momento, punto de llegada, sino de partida, acompañar. María no habría entendido muchas cosas del niño Jesús. Ahora las entiende y por eso no se gasta en explicaciones, sino simplemente hagan lo que les diga. No se lava las manos. Yo no sé, qué sé yo, no es la hora, hagan lo que Él les diga. Y así manifestó su gloria y los discípulos creyeron en Él. Vamos concluyendo. Decimos y confesamos que la única mediación y el mediador, el Redentor, es Jesucristo, por supuesto. Pero también decimos, y el concilio lo ha recordado mucho, que esa mediación única de Jesucristo se participa a través de distintos auxilios, cooperaciones, mediaciones, de un modo eminente y especial en María. Fíjate que a lo largo de tu vida, sobre todo de este camino en la fe en Punta Alta, las mediaciones que te ha regalado el Señor, todas personales, no solo de situaciones. Ernesto, que está aquí presente, párroco en San Pablo, ha sido el mediador, no solo por ser sacerdote, sino encarnado. Él quien es, en hacerte ver la centralidad de Cristo y la amistad con Él.
Pero ya está. Se fue para otros lados o lo enviaron en otra misión. Después, Osvaldo, párroco del Sagrado Corazón, tu parroquia y a la que has servido también, te ha recordado siempre la Iglesia y su magisterio, que no es improvisación, sino consecuencia de aquello. Enséñenles todo lo que yo les dije, no lo que convenga, todo lo que yo les dije. Hoy César, con Lucas aquí diácono, que pierde la primogenitura, porque ya habrá otro diácono, te introducen a la casa de María. Incluso aquellos que vinieron después, Matías, tu hijo, te asiste, te auxilia, media y, por qué no decir, te viste. Y nos hace ver algo así como aquello de Elías Eliseo. Eliseo, dame parte de... ¿Qué cosa? Que el Hijo que has engendrado en las cosas y en la paciencia de Dios, es Él el que ahora te asiste en este camino de fe y de servicio. Por no hablar de Miss Concordia, tu señora, que te ha acompañado y se pone el barbijo para que no vea la cara de cansancio, con la alegría de siempre, con hagan lo que Él les diga, no señalándote a vos, sino a Él. Hacé lo que Él les diga, fíjate, vos sabrás, pero sabiendo que siempre, cuando te das vuelta, está ella, como Lucas, tu hijo, y Matías. Sí, Concordia no es solo una ciudad, sino el acento vital de tu vida que deberás desplegar también en todas las comunidades que se te asignen. Una múltiple cooperación, auxilio, mediación que participa de esa fuente única. Una protección maternal, abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, para unirnos al único mediador y salvador. Todos participamos de su sacerdocio, pero de diversas maneras. Ministros, pueblos, ministros ordenados, no ordenados. Cristo, que te ha llamado a servir a su pueblo, como Él te pide que seas servidor de la palabra, de la Eucaristía, de los pobres. Y hoy sumamos a San Martín de Porres, un poco diluido en el logo, que es más parecido a vos de lo que parece en el logo. Después podrás explicar a los demás por qué lo digo. A quien siempre has tenido por amigo, un hombre oculto, humilde, servicial, el santo que ayuda a bajar el copete. El hombre del servicio, a quien Juan 23, el día de su canonización, lo llamó simplemente Martín de la Caridad, tu modelo. Bueno, que Él barra todo lo que no va en tu corazón siempre y te ayude en las comunidades que te son confiadas a barrer lo que no cuenta, para sacar brillo a la amistad con Dios. Felicidades, y ahora sí que empieza la boda de Caná.